Señoras y señores periodistas, muy buenas tardes. Justo ahora el señor presidente Juan Orlando Hernández Alvarado se prepara para ofrecer una importante conferencia de prensa relacionada con temas de... Yo quiero que no pase desapercibido y comentarlo con ustedes un evento muy importante que tuvimos recientemente con el presidente de la empresa New Holland y de nombre Warren Hackman. Él tiene ya varios tiempos de estar presente aquí en Honduras en la industria de la maquila textil. Y me impresionó mucho cuando lo escuché recientemente decir, y abro comillas, Honduras como nación es la mejor del mundo en fabricación de prendas de vestir. Cierro comillas. El señor Hackman y sus asociados han decidido estructurar un consorcio que nos está permitiendo la enorme posibilidad de que grandes empresas multinacionales de marcas reconocidas como Nike, Under Armour, entre otras, pueden estructurar en Honduras junto a New Holland lo que sería un consorcio que nos puede permitir un gran centro logístico, no solo de confección, sino de distribución de estas prendas de vestir para todo el hemisferio. Eso no solamente nos pone en una vitrina muy importante en el mundo de las prendas de vestir, sino que además significa una enorme oportunidad para empleos. Ya tenemos una maquila, solo una, que casi llega alrededor de los 20,000 empleos. Probablemente estemos hablando de algo similar o más. Eso va acompañado de la decisión de nuestro gobierno, junto a los líderes de la maquila, de que la industria maquiladora hondureña va a tener la característica de ser ambientalmente sustentable, es decir, con normas rigurosas de protección al medio ambiente, que son una especie de sello a favor de los productos hondureños. Pero el otro tema importante es que este efecto de endoso o de sello no se queda nada más en la parte ambiental, sino que también se queda en la parte de lo que sería el trato humano a los trabajadores. Los trabajadores hondureños de ahora en adelante tienen la opción, junto a la empresa, en este caso la maquila, para poder accesar a sus propias viviendas bajo un servicio de largo plazo. Y hemos hecho cálculos, y en la mayoría de los casos, con el mismo dinero que alguien puede estar pagando la renta o el alquiler mensual, puede salirle con ese mismo dinero, quizás un poquito más, la cuota de su propia casa. Eso es parte del sello que van a llevar los productos de la maquila confeccionados por manos hondureñas, que tendrán acceso a ese sistema de vivienda. Pero también la nueva ley de protección social permite ese sello de responsabilidad con el trabajador. Y a eso se va a sumar algo que está pendiente en el Congreso de trámite. Es el tema de la nueva forma de llevar la inspectoría laboral para proteger los derechos de los trabajadores. Eso lo hemos trabajado con países amigos, con técnicos especializados hondureños, y pronto será una realidad. De tal manera que eso nos puede estar generando, en el marco del Plan Honduras 2020, para los próximos años, 200,000 nuevos empleos en la maquila, además de los casi 180,000 que ya tenemos en este momento. Es uno de los sectores, de los 6 sectores del Plan 2020, que más dinámica tienen en este momento. Eso para mí también significa una enorme oportunidad de empleo para quienes construyen estas viviendas, porque ya hay alrededor de unas 10,000 en construcción, quienes proveen de servicio a estas constructoras. En fin, es una dinámica sumamente importante para el país. En temas de la salud, yo quisiera compartir con ustedes que Honduras ha tomado una decisión y la empezamos a aplicar en
en mayo y junio se ha empezado a aplicar una vacuna a niñas de 11 años, la primera dosis, y es la vacuna del virus del papiloma humano. Yo quiero aquí apelar a los padres de familia, a las madres. Esto es sumamente importante, porque lo que estamos tratando de evitar es una serie de tumores cancerígenos, principalmente en las mujeres. La Organización Mundial de la Salud reconoce que el cáncer cervicouterino y otras patologías relacionadas con el virus del papiloma humano, más conocido como VPH, constituyen un problema de salud pública que al año afecta alrededor de 528.000 mujeres y provoca 266.000 muertes en el mundo. En Honduras este cáncer ocupa, oigan bien, el primer lugar de todos los cánceres que afectan a la mujer. Representa el 40% de tumores malignos y el 60% de cánceres que afectan a las mujeres. La tasa de incidencia es de 180 por cada 100.000 y la tasa es de 117 por cada 100.000 mujeres. No es un tema menor. Por eso estamos apelando a las madres de familia, a los padres, a acompañarnos para que sus niñas puedan tener la aplicación de esta primer dosis, y no es suficiente con una primer dosis. De tal manera que esto es en beneficio de las futuras mujeres, pero hay que empezarlas a vacunar desde esta edad temprana. También quiero aprovechar para decirles que he dado instrucciones el día de hoy a la Secretaría de Salud para que con los procedimientos más expeditos que podamos contar y transparentes puedan adquirir la vacuna contra la hepatitis A. Vengo impresionado de los números que me han comentado en el departamento de Valle el día de hoy y que hemos venido revisando días atrás. De tal manera que si logramos que nuestros niños tengan acceso a esa vacuna, que en el orden comercial pudieran dar por los 1.500 lempiras aparentemente, y a veces por no tener ese dinero, que para muchas familias es bastante, quedan expuestos. En ese sentido, debe ser parte de las vacunas que el Estado le provea a las familias más humildes y luchadoras en general. Quiero decirles también que en términos de vacunación, Honduras ha sido ejemplo en el mundo. Hemos recibido ya premios importantes de parte de la Organización Mundial de la Salud, precisamente por lo efectivo que hemos sido como país, como sociedad, en estas vacunas. Y yo quiero decirle a los hondureños, no perdamos eso. No solamente porque es bonito que nos reconozcan en el mundo, sino porque es en beneficio de nuestros seres más queridos en la familia. Es de beneficio para todos los hondureños. Sigamos manteniendo esos primeros lugares y destaquemos aún más de ser posible. Luego, quiero también decirles que estoy contento, alegre, por este evento mundial de aviturismo que tenemos hoy en territorio hondureño. Estamos hablando de más de 50 especialistas en avistamiento de pájaros, o tratando de traducirlo en el lenguaje común allá de mi departamento, gente que le gusta ver pájaros, que se deleitan viendo pájaros, que tienen la paciencia de estar esperando cuando un pajarito llega o un pájaro grande se coloca en una rama, y también tienen esas ansiedades por escucharlo como canta, cómo se mueve, disfrutar de los colores. Es importante que los hondureños se den cuenta que este evento nos pone en la vitrina mundial. La gente que está viniendo al país hoy son especialistas, son gente que nos va a permitir difundir las casi 700 especies que el país tiene. Muchas de ellas solo existen en Honduras. Y los hondureños, como me pasó a mí con el colibrí verde esmeralda, cuando me dijeron, mire, aquí en el Río Grande hay colibrís. Y le digo, pues mándemelo, porque yo entendía que solo habían allá por Olanchito.
Esperé muchas horas el archivo, no lo podía descargar porque era muy pesado. Y cuando lo miré, me di cuenta que de esos pajaritos yo los miraba todos los días cuando era niño. Pero no lo apreciaba como lo pueden apreciar gente de fuera del país, porque es una especie que, según dicen los expertos, solo se encuentra aquí en Honduras. La oportunidad de mejorar la imagen del país está ahí, pero también la oportunidad económica para todos los que son parte de la industria del turismo y para el país en general es fácil de entender. Estos son los turistas que más dinero tienen capacidad de venir a invertir al país. 2.000, 2.500 lempiras diarios, dólares, diarios. De 2.000 a 2.500 dólares diarios. Y es una enorme cantidad de personas solo en el mercado de Estados Unidos. De tal manera que muchos que son médicos, que tienen posgrados o que tienen dinero y que les gusta esto, tienen la capacidad de venir a dejar esos recursos aquí en el país. Y este evento, el Honduras Burden for Conservation Tour del año 2016, nos da esa gran oportunidad. Así de que eso nos alegra mucho y bienvenidos a todos ellos. Siéntanse en su casa, disfruten y compartan después las experiencias maravillosas de Honduras con el resto del mundo. Por otro lado, otra buena noticia. El Fondo Monetario nos ha dado la información ya oficial de que Honduras ha pasado la tercera y la cuarta revisión con mucho éxito. Pero también el informe del Doing Business del año 2016 del Banco Mundial nos dice que escalamos 5 posiciones al pasar de la posición 115 a la 110, lo que indica que estamos tomando medidas para mejorar el ambiente de inversiones y el clima de negocios en Honduras. Hemos venido escalando todos estos años. A nivel mundial, Honduras, oigan bien, cito palabras del informe, a nivel mundial, Honduras fue la economía que mejoró más en el área de protección de los inversionistas minoritarios. Y eso es producto de una serie de medidas que hemos venido tomando. Con la tercera y cuarta revisión del acuerdo stand-by con el Fondo Monetario Internacional, nos da acceso esta última noticia a una posibilidad de un endeudamiento adicional con los multilaterales del orden de los 168 millones de dólares. Estamos ya priorizando proyectos de infraestructura y proyectos de desarrollo humano y educación y electricidad en esta parte. El Fondo Monetario indica que Honduras ha avanzado en el restablecimiento de la estabilidad macroeconómica, la reducción del déficit fiscal y la solución de algunos problemas estructurales, de tal manera que también se han aumentado las reservas internacionales, las reservas netas. Esas son buenas noticias que yo he querido compartir el día de hoy con ustedes, y no olviden que también el país ha obtenido las mejores calificaciones de riesgo de acuerdo a Standard & Poor's, a otras calificadoras de riesgo, y eso nos permite también presentarnos frente al mundo como una economía seria, robusta, que va creciendo. Probablemente cerremos con 3.8, el café se está dinamizando un poco más, el agro ha venido aumentando cada mes, y en fin van otros sectores como la vivienda, también va mejorando, va aumentando, y ojalá eso nos permita con el movimiento de Navidad poder terminar el año con un crecimiento entre un 3.8 a un 4.1. En el contexto latinoamericano o de todo el continente americano, Honduras es una de las economías que más está creciendo. Y nuestro trabajo y la espera de la maduración de estas cifras macroeconómicas es que se traduzcan en empleo, en inversiones, en circulante, en más ingresos para la gente. Hoy estuve viendo ya los primeros trabajos de la carretera del sur, en el tramo que ganó la empresa italiana Astaldi. Los 3 tramos ya están en construcción, hoy solo pude ver uno, pero ya el compromiso está entre 1 año a año y medio, más la calle que va desde Guasaule a La Matillo, de una frontera a otra, atravesando el territorio hondureño, más lo que hemos hablado con el alcalde Tito Afura, de los 4 carriles que servirían de salida y de entrada a la ciudad capital, conectando con la carretera del sur.
eso más toda la infraestructura y estas cifras que ahora y estos mensajes, perdón, que nos ha dado el Fondo Monetario, el Doing Business del Banco Mundial, nos posicionan en un momento de privilegio frente al resto de la economía del continente y nosotros tenemos que aprovecharlo. Bueno, en el caso del sur, ya ahora con un poquito la recuperación del camarón y viéndolo en un contexto de un mercado mundial, ya se da la oportunidad de las maquiladoras de procesamiento del camarón, pero va a ser válido igual para muchos otros productos agrícolas, que es el fuerte del sur. En esa parte, una vez que terminemos, probablemente el próximo año, en junio, el corredor logístico que estará llegando hasta Huascorán, probablemente frente a la isla de Amapal, en tierra firme, eso va a permitir que las zonas económicas de desarrollo, particularmente aquellas que tienen características de zonas especiales logísticas, nos permitan instalaciones de parques maquiladores. Esto sería como un gran parque, es decir, la zona económica, y adentro una serie de parques con estándares totalmente diferentes a lo que hemos tenido en Honduras. Esa es una enorme posibilidad, pero para eso necesitamos la infraestructura portuaria, la infraestructura de carreteras, y también necesitamos un aeropuerto en el sur, aunque no sea del tamaño de los grandes que ya tenemos en el país. De tal manera que ya es prácticamente una posibilidad, pero con esto que estamos construyendo se abren una infinidad de oportunidades. ¿Qué es lo que hemos hecho para lograr estas calificaciones con el fondo? Primero, yo quiero recordarles, ustedes recordarán de manera pública lo que les dije al fondo cuando nos reunimos las primeras veces. No vamos a estar de acuerdo en todo lo que diga el fondo. En lo que estemos de acuerdo va a ser porque va a ser bueno para Honduras. Porque si algo yo creo que los hondureños debemos de tener, por muy pequeño que sea el país y que tengamos grandes dificultades, es tener dignidad. Que venga un extranjero aquí a decirnos, usted puede hacer esto o no puede hacer esto, de la única manera que yo se lo acepto, es porque eso es bueno para Honduras y porque lo hemos acordado previamente. Y porque sé que un aval con el fondo nos abre también una serie de espacios con los multilaterales y con el mundo financiero internacional. La reducción del déficit ha sido clave. El mejoramiento de la parte administrativa de la DEI ha sido clave. El mejoramiento de la parte administrativa de la ENE, aún con los grandes retos que todavía tiene, ha sido clave. El mejoramiento en la parte administrativa de INSEP ha sido clave. Todas las instituciones que hemos intervenido, como por ejemplo Migración para convertirlo en el Instituto de Migración, ha sido también clave. Y lo otro es que el Congreso anterior dejó aprobado una serie de reformas fiscales que ahora se han venido implementando. También hemos tomado decisiones de eliminar el impuesto, por ejemplo, para los insumos en la parte agrícola, y a pesar de que ya no vamos a contar con ese dinero, sabemos que eso va a permitir que el agro crezca. Todas estas medidas han sido claves para llegar a este entendimiento. Y como yo le dije a los del fondo, vamos a seguir en acuerdo con ustedes, mientras ustedes respeten que este pequeño país también tiene su dignidad. Y debo de reconocer que lo han respetado. Y me alegra que por primera vez el fondo, en el caso de Honduras, hayamos acordado que el crecimiento económico debe de ir acompañado con la movilidad social de los más humildes, de los pobres. Lo que estamos haciendo con Vida Mejor también ha sido algo que le ha llamado la atención al fondo. Bueno, con respecto a la primera pregunta, solo en un centro educativo en el sur que se tuvo que cerrar por razones, digamos, de evitar que se siguiera propagando esta enfermedad, fueron alrededor de 20 casos. Pero conversando con un amigo político de la zona, me comentaba lo que ha venido ocurriendo. Y como él sufrió esa enfermedad más que todo por ingerir alimentos, me comenta que después de estudiarlo, se da cuenta que hay otros países que tienen esa vacuna como parte, si se pudiera decir, del cuadro básico.
y cuando miramos los números de personas afectadas, de niños afectados, y lo contrastamos con el costo, aunque pudiera parecer alto, pero nosotros tenemos que darles atención a nuestros niños. La instrucción que ya le di a la Secretaría de Salud, a la ministra, ya también ella ha tomado las decisiones y están listos para que el próximo año tengamos disponible esa vacuna contra la hepatitis A. Y lo otro, en los próximos días ustedes lo van a saber. Pero afortunadamente ya hablé con buena parte de mi familia. Bueno, yo lo dije ayer, sostengo esa posición en el sentido de que el Congreso debería hacer eso. Los países más avanzados del mundo tienen reglamentado o delimitado en el tiempo esa figura de la reelección. Ya en Honduras las instituciones del país hablaron. No debemos de esperar de que cada periodo de gobierno estemos con el mismo tema desde hace muchas décadas. Y tampoco creo que es justo para Honduras estar en el inmediatismo de que cada 4 años el país se merece más espacio. O sea, al final quien tiene que decidir es el pueblo. Si vota a favor de alguien que fue presidente ya, o vota en contra. Y yo creo para que vote a favor o en contra de un ciudadano o ciudadana que ya estuvo en la presidencia versus a alguien nuevo, con mucha más razón un ciudadano votaría a favor o en contra del que ya estuvo en la posición porque ya lo conoce. Quizás pueda llevar más riesgo con el que no conoce porque solo parte de sus promesas, de lo que presenta. Pero en el caso del que ya fue, ya sabe qué prometió, qué cumplió y qué no cumplió. O si de repente se pone histérico cuando tiene poder, o se le va de la mano, porque el poder nos afecta a todos de diferente forma. Si sabe controlarse, todos somos seres humanos, podemos tener altos y bajos, pero yo creo que en un periodo de 4 años la gente es capaz de asimilar si puede volver a confiar o no en alguien que ya estuvo en la posición. Así es de que esos serían mis argumentos frente al Congreso Nacional. Al margen de mi posición personal, tuve la fortuna de sacar un posgrado donde buena parte de lo que yo estudié, si hablamos académicamente y pude ver en la práctica, fueron los sistemas de gobierno del mundo. Y fui crítico del sistema hondureño desde esa época, desde que era estudiante. Y también lo dije en mi tesis de abogado. Ahí está escrito. Así de que no es nada nuevo, como también dije que Honduras necesitaba el plebiscito, necesitaba el referéndum, la iniciativa ciudadana, para mejorar el sistema democrático hondureño. Lo que hay de base aquí son 2 cosas. El derecho de un ciudadano a elegir o no a alguien más que ya estuvo, o el derecho también de alguien que ya estuvo en la posición a que lo elijan o no lo elijan. Pero nadie puede sentirse por encima de los demás para decirle no, vos no podés hablar sobre eso. Porque tanto pesa la voluntad política del campesino que siembra la tierra, que usa el machete, como el del más encorbatado que cree que puede hablar por sobre los demás. Igualito, ¿vale? Es como el voto. Entonces aquí se trata de fortalecer la democracia. Los diputados, los alcaldes en el tema de los gobiernos, los presidentes de una corporación, de una empresa, de un equipo de fútbol, de un sindicato. Eso ha sido normal en Honduras. Lo importante es tener los controles para evitar los abusos de poder. Ese es, aprovechando su pregunta, mi argumentación, entre otros temas, al Congreso Nacional. Si no es hoy, lo van a hacer mañana, o lo va a hacer otro Congreso. Pero eso es la evolución que ha tenido este tema en otras naciones del mundo que han avanzado más que nosotros. Yo no podría creer que un portavoz de la Casa Blanca o del Departamento de Estado se atrevería a decir algo que irrespete los procesos democráticos de Honduras o las instituciones.
Eso sería gravísimo. Si lo miramos en el contexto del respeto a las instituciones hondureñas para dirimir un tema como este, y en el respeto a la voluntad de un pueblo expresada democráticamente, para mí, dentro de ese tono, bienvenido sea. No creería yo que por un juego de palabras pudieran estar pensando todavía desde otras naciones del mundo, y no me refiero a Estados Unidos, en querer dar nombres para ver quién puede ser o no presidente de una nación. Pues eso no corresponde a nosotros los hondureños. Estamos expectantes a ver quién va a salir electo mañana, y eso es expectante. A pesar de que uno puede tener una opinión, cuando yo hablo en nombre de Honduras, y lo he dicho en privado y en público, no es fácil para mí, no puedo hablar con respecto a los temas de otros países. En el caso de lo que ocurre en cualquier país democrático, le corresponde a su pueblo de acuerdo a los procesos que tienen amparado en sus reglas. Y la Corte Suprema hondureña, el Tribunal de Elecciones de Honduras, las instancias que correspondan, son a quienes les corresponde tomar esas decisiones. Algunas decisiones las habrán tomado, otras, por ejemplo, si se presentara o me presentara yo o cualquier otro presidente, perfectamente un ciudadano va y le dice al tribunal: yo no estoy de acuerdo con esa inscripción, y tiene derecho el ciudadano, y el tribunal sabrá qué es lo que va a responder. Y si aún así no está de acuerdo con lo que le dice el tribunal, pues va a la Corte Suprema de Justicia. Así son las reglas de Honduras, de tal manera que tal vez se ha tomado en otro contexto, pero para mí sería difícil poder reconocer que se expresaran en términos de que no fuera el respeto a las instituciones hondureñas y a los procesos democráticos de Honduras, a través de los cuales se conoce la voluntad, en este caso de nosotros los hondureños, que aunque seamos un país pequeño, aunque seamos humildes, con muchos problemas, yo sé que cada hondureño tiene dignidad, y eso es lo que tenemos que cuidar. Probablemente yo sea el presidente que más ocasiones ha viajado a Washington, o he viajado a otros países con respecto, o ciudades de Estados Unidos, con respecto a este tema de la Alianza para la Prosperidad. ¿Cuál es mi convencimiento a esta fecha? Creo que existen líderes en el Congreso norteamericano, sea en el Senado o en la Cámara de Diputados, que al margen quien gane la presidencia, se va a sostener el compromiso para con la Alianza para la Prosperidad. En las últimas visitas que he hecho, me he encontrado esa voluntad firme de parte tanto de republicanos como de demócratas. Por el lado republicano, obviamente, es por donde más pudieran haber preocupaciones, por las posiciones de la campaña que se han dado y que todos conocemos. Pero afortunadamente, con los líderes republicanos que he hablado en el Congreso, tanto aquí como en Washington, he encontrado voluntad de sostener el apoyo a la Alianza para la Prosperidad. Obviamente que si hablamos de los demócratas, imagínese usted, el vicepresidente que va acompañando a la señora Hillary Clinton, él vivió en Honduras, pero él fue protagonista del apoyo a la Alianza para la Prosperidad. O sea, ahí tenemos un aliado importante. En el caso de los republicanos, aquí vino el senador Rubio, que me decía: mire, presidente, yo al inicio realmente no tenía muy claro la idea del plan, pero ahora me dice: ustedes cuentan con todo mi respaldo. Así es de que ahí tenemos al senador Corker también, tenemos a tantos otros de uno u otro partido. Así es de que yo esperaría que no deberían de haber mayores alteraciones. Pero obviamente tendremos que esperar que vengan las elecciones, ya mañana van a ser, ver cómo se conforman los gabinetes y cómo también son las políticas con respecto a América Latina. Así es de que, dicho eso, yo solo terminaría diciéndoles que lo que he visto de esta administración que está terminando, de los que están en el Departamento de Estado, lo que me dijo personalmente el presidente Obama, desde la primera vez que conversamos hasta la última, el vicepresidente Biden, el mismo senador Nealon aquí, ha sido un compromiso sumamente
fuerte. Tanto así que pasamos la aprobación de los 55 millones. Y ese proceso de la Alianza para la Prosperidad, creo yo, que es uno de los planes que pasaron por todas las oficinas del Ejecutivo en Estados Unidos y pasó por todo el proceso del Congreso, quizás en menor tiempo que la gran mayoría, cuando se trata de temas internacionales. Ya lo tenemos. Así es de que yo estoy optimista, estoy confiado. Esperemos que la decisión que mañana tome el pueblo estadounidense sea en el bien, en el mejor interés de ellos, como debe ser un proceso democrático, y obviamente en el mejor interés de nosotros. Todos vivimos la crisis del 2009. Yo estoy convencido que si hubiéramos tenido la figura del juicio político en aquel momento, quizás la crisis no hubiera sido de esa magnitud. Que si en Honduras la Constitución hubiera tenido la oportunidad de una reelección con límites, como la de Estados Unidos, como la de otros países, no hubiera habido ese problema. Y eso se viene presentando desde el mismo primer periodo después del 82. En ese sentido, tarde o temprano, el pueblo hondureño, las instituciones hondureñas tienen que tomar una decisión al respecto. Aquí lo que hay que tener en cuenta es partir de la base más sólida, de los fundamentos más sólidos de un sistema democrático. El respeto a la voluntad popular. El derecho humano, político, de elegir y ser electo. Nadie se lo puede conculcar. Nadie le puede hacer una cortapisa o puede evitar. Y obviamente la misma Constitución hondureña ha tenido la salida. Cuando existe una contradicción entre que alguien puede elegir y ser electo y alguien y la Constitución que dice que lo prohíbe, entonces los tratados internacionales que amparan los derechos fundamentales, como el de elegir y ser electo, dicen, bueno, el bien mayor es que se le respete. Sencillo, está la solución. Ahora, también sería preocupante que no le pongamos límites a eso. Por eso nosotros éramos de la opinión, y digo nosotros, porque una vez que mi partido hizo la recolección de más de 1.200.000 firmas, 1.200.000 voluntades están plasmadas ahí diciendo que querían que tuviera límites. Pero si no hay, no queda más que seguir apelando al pueblo, a los diputados, para que puedan tomar la mejor decisión al respecto. Y sí, las becas 2020 llevan el propósito de ir preparando a los muchachos, a las muchachas, a la gente que reciba las becas para los empleos que pueda generar el Honduras 2020. Por eso sé que pudiera haber algún nivel de malestar para aquellos que quisieran estudiar carreras que no vayan tan relacionadas con el 2020. Pero es que esa es la oferta laboral que va a tener Honduras. Esas van a ser las oportunidades de trabajo que va a tener Honduras. En la parte de la agroindustria, no solamente ingenieros agrónomos o doctores, pueden ser técnicos que 6 meses se preparen en suelos, técnicos que se preparen en nutrición básica animal, técnicos que se preparen en riego, que tal vez con 3, 4, 5 meses aprenden a manejar un sistema de riego y cómo fertilizar a través de ese sistema de riego ya con niveles altamente técnicos. Puede ser en la parte de la maquila textil, que estemos hablando de técnicos, operarios en máquinas mucho más sofisticadas que las que tenemos hoy. El gran paso que Honduras está a punto de dar es ya no solamente elaborar telas con algodón, con materia prima que sea natural, sino que ahora el gran paso es la ropa sintética. Pero eso se produce con una serie de químicos y probablemente no tenemos las personas en Honduras, hondureños, que tengan ese conocimiento técnico. Tenemos que prepararlos, porque es una tecnología muy sofisticada. Pero yo no quiero que solo vengan los extranjeros aquí, yo quiero que mis hermanos hondureños sepan manejar eso. Luego también tenemos lo de los call centers, ya tenemos con Unitec las primeras personas saliendo este noviembre, casi son 2.000, 18 meses, sabían muy poco inglés y ahora prácticamente con ese certificado van a trabajar en los call centers. Luego también en otro tipo en la parte de turismo, no solamente necesitamos los grandes expertos en promoción de turismo o conocedores a nivel universitario, quizás lo que necesitemos es
capacitar muy bien a un jefe de personas que atienden en un restaurante. Pero no solamente es llevarlo 3, 4 días a un aula de clase, probablemente ocupe 6 meses, con un conocimiento teórico pero al mismo tiempo práctico. Necesitamos preparar a los guías turísticos que nos pueden dar las grandes líneas, países como México, por ejemplo, como Colombia, o países europeos, con Taiwán hemos hablado de esto, pero un guía turístico tiene que tener un conocimiento especial que solamente lo va a obtener con respecto al lugar donde va a ser guía. Por ejemplo, los parques de reserva del país, esos no están en ningún otro lugar del mundo, solo aquí. Los conocedores de dónde están estas aves más apetecidas para verlas, también. Entonces, necesitamos alinear este esfuerzo económico para darle formación, capacitación, conocimiento a nuestra gente con respecto a la oportunidad de empleo que va a generar el Plan Honduras 2020.